Buenos días, bienvenidos a EDIPE, bienvenidos a nuestro webinar Transparencia Salarial en Acción, cómo preparar tu empresa para las nuevas obligaciones europeas. Gracias por vuestra asistencia. Vamos a ser un buen número de personas. Eso es una señal evidente de que hay mucho interés en la directiva, en la transposición de la directiva de la transparencia salarial a nuestro país. Tan es así el interés que ya este es nuestro segundo webinar sobre este tema y sigue generando interés y probablemente lo seguirá generando en los próximos meses. No nos vamos a acercar solamente a la previsible puesta en marcha de la transposición de la directiva, que lo vamos a hacer, evidentemente, sino que vamos a ver que esta transposición probablemente es un contexto y la realidad es muy tozuda, es un contexto en el que va a cambiar muchas cosas. A partir del 7 de junio, que es la fecha prevista, pero ahora María José nos hablará un poco de ellos, vamos a estar obligados a que cualquier empresa tenga que publicar sus bandas salariales, tenga que justificar diferencias superiores al 5% o, en su caso, si hay alguna discusión, tenga que invertirse la carga de la prueba en cómo tiene que argumentar si lo está haciendo adecuadamente o no. Y cumplir con esa transparencia ya no va a ser opcional, y nos surge una pregunta estratégica y es no solo cómo cumplir, sino cómo hacemos ese cumplimiento, cómo lo hacemos mientras cumplimos. Y es que tenemos una situación real, tenemos un problema, y es que las empresas, obviamente, una de las partes más importantes con respecto a nuestras personas es la inversión en la compensación total, ya sea el salario fijo, el variable, los beneficios sociales, pero también el empleado fundamentalmente focaliza su visión en lo que es la nómina. Y hay una brecha en lo que la empresa invierte o gasta y lo que el empleado valora o percibe. Y la transparencia salarial nos va a obligar a poner esa brecha, esa dificultad en un foco. Si no gestionamos bien esa transparencia, la legislación nos obligará a publicar datos que los empleados podrán interpretar ellos solos, y podrán interpretarlos pues con unos sesgos y a lo mejor generando comparaciones negativas y a lo mejor habiendo conflicto. Y por lo tanto, y por eso desde EDIPE nos acercamos a este tema con mucho interés, tenemos una oportunidad y es tener la oportunidad de que la obligación la podemos convertir en ventaja. De tal manera que esta normativa de compensación total, de transparencia a la compensación total, pone en la agenda de la dirección general, en la agenda probablemente de la estrategia de la compañía por primera vez, de una forma muy clara, la percepción, la valoración de la compensación total por parte del empleado. Hay una razón regulatoria para hacerlo, algo que siempre se debería haber hecho. Explicar por qué se paga, explicar qué se paga, cómo se paga, pero lo importante va a estar ahora, con la transparencia, va a estar en incrementar ese valor percibido que tienen los trabajadores, comunicándolo bien, de tal manera que quizás sin incrementar el coste de la masa salarial, haciéndolo bien, esa transparencia salarial sea una oportunidad para poder hacer valorar mejor en nuestros empleados la compensación que se produce. Hay evidencia académica en que los empleados valoran de forma muy diferente. Por ejemplo, los beneficios sociales. Los beneficios sociales son más difusos, más difíciles de cuantificar, y ahí, como digo, hay evidencia académica de la valoración diferente. Algunas veces a lo mejor no se conocen bien, algunas veces no se comunican bien. Y si eso no se comunica bien, probablemente ese valor se pierde. De tal manera que la transparencia bien diseñada, que es lo que ahora nos van a solicitar, puede generar confianza. Y sin embargo, mal diseñada puede generar conflicto. Ponemos sobre la mesa, por lo tanto, precisamente llevar a la dirección de nuestras compañías desde recursos humanos, la transparencia salarial. El objetivo no va a ser solo cumplir la norma, el objetivo va a ser informar bien, diseñar que esa transparencia se genere de una forma adecuada de tal manera que genere confianza y no conflicto. De esta manera, la compensación total podrá dejar de ser solo un coste, y a lo mejor un poco difuminado, para convertirse en una ventaja competitiva, en algo que aporte valor. Fijaros lo importante, por lo tanto, que es el acometer la transparencia salarial de una manera bien orientada. Y para orientarnos bien, contamos hoy con la presencia de cuatro personas que nos van a ayudar de forma fantástica para ello. En primer lugar, María José Calvet,
que es abogada del Departamento de Laboral de Garrigues. Buenos días, María José. Buenos días. Juan José Lunar, director de Gestión y Desarrollo de Personas de COPAP. Buenos días, Juan José. Hola, buenos días, Jesús. David Del Val, director de Recursos Humanos de Endalia. Buenos días, David. Buenos días a todos. Y Reyes Gistas, directora de Personas en Integra Estrategia y Tecnología. Buenos días, Reyes. Buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien. Contaremos en primer lugar con una explicación de nuestra experta de María José, aproximadamente unos 15 minutos, de la situación en la que está la transposición de la directiva, para luego a continuación ya entrar con nuestros expertos, donde nos contarán pues, aplicaciones prácticas, situaciones de aprendizaje en sus compañías con respecto a la transposición de la directiva. De esta manera podremos tener tanto el conocimiento de la experiencia de la experiencia de nuestra experta como también de aportaciones prácticas. Podréis ir haciéndonos preguntas a lo largo de toda la presentación mediante el chat que intentaremos responder en los últimos minutos de nuestro webinar. Y ya sin más dilación, por favor, María José. Bueno, pues buenos días a todos los asistentes al webinar. Muchas gracias, Jesús, por la presentación. Gracias a Edipe por la invitación. Jesús, gracias por haberme denominado la experta. No sé si es merecido, pero bueno, vamos a ver si a lo largo de este rato conseguimos entre todos, pues, bueno, poder dar algunas pinceladas de lo que se nos viene. Voy a compartir una presentación eh, de lo que voy a hablar hoy. Simplemente empezar por la situación actual de la directiva. Como sabéis, bueno, pues la directiva ha estado en estos últimos días en un procedimiento de consulta pública previa a lo que es un proyecto de Real Decreto. Supongo que sabéis, los reales decretos los dicta el gobierno y tienen un rango reglamentario, lo que quiere decir que un Real Decreto no podría modificar una norma con rango de ley. No sabemos si finalmente será este el vehículo que el gobierno utilice para la transposición de la directiva, que como ha dicho antes Jesús, el plazo ya es muy corto, el 7 de junio ya lo tenemos ahí, o si finalmente será otro vehículo que podría ser el Real Decreto Ley, que requiere razones de urgencia para su aprobación y que además requiere una convalidación posterior por el Congreso en el plazo de 30 días. Sabéis que alguna norma ha caído en este proceso de convalidación posterior, con lo cual no sabemos si el Gobierno se va a arriesgar a hacerlo por esa vía. También quizá sería difícil justificar las razones de urgencia que les llevasen a hacerlo por esa vía, puesto que la transposición se sabe que se ha de hacer desde hace bastantes años y quizá no estaría justificado eso. Sin embargo, si simplemente utilizan el vehículo del Real Decreto, va a haber un problema en cuanto a que deberían modificar algunos artículos, por ejemplo, del Estatuto de los Trabajadores. Recordemos que el Estatuto ahora obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a informar de la brecha cuando ésta supera el 25%, y sin embargo la directiva va a obligar a negociar esa brecha por encima del 5%. Esto requeriría modificar ese artículo del estatuto y quizá el Real Decreto no sea el vehículo adecuado para hacerlo, pero bueno, tendremos que esperar alguna semana más a ver qué proyecta el gobierno. Todavía no hay un texto articulado, por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy es en base a lo que sí que existe, que es la directiva que hay que transponer, pero que el gobierno tiene cierta flexibilidad para poder transponerla. He de deciros que a Edipe me dé un plazo de un periodo de 15 minutos para contar una directiva que tiene 66 considerandos y 37 artículos es un reto para cualquier abogado. Es verdad que ya se ha explicado en otro webinar, con lo cual hoy he decidido, más que explicar la directiva, basarme en dos puntos. Voy a contaros tres diferencias
que en mi opinión son significativas entre la normativa actual y la transposición que previsiblemente vendrá. Y luego ya explicaros cómo una empresa puede ir adaptándose ya a lo que previsiblemente va a venir o cuáles serían los primeros pasos de adaptación cuando la normativa del 7 de junio nos dicte qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, que luego creo que este enfoque práctico complementará muy bien con la mesa redonda que viene después y que va a hablar de estos puntos. Estas tres diferencias, por supuesto, no son las únicas que hay, pero sí las que yo he considerado que pueden ser más significativas. La primera es esa obligación que supongo que ya todos habéis oído de informar a los demandantes de empleo, ¿no? Lo que dice la directiva es que tienen derecho a recibir. A mí ahí se me plantea la primera incógnita. No sé si el derecho a recibir supone que debe haber una previa solicitud del candidato o es un derecho a recibir automáticos y sin que tenga por qué existir esa solicitud previa por parte del candidato. Yo me inclino a pensar que es automático porque, primera, porque la directiva cuando piensa que debe haber una previa solicitud lo ha dicho en otros artículos para otros derechos a recibir información y sin embargo en este no lo ha dicho. Y segunda, por eso que os escribo ahí, que dice que esto es para que se garantice una negociación informada y transparente. También por la sugerencia que hace la propia directiva de que este derecho a recibir esa información se puede implementar, por ejemplo, en el anuncio de la vacante que se publique. Aquí hay que decir que es un ejemplo, no una obligación de publicar vacantes con bandas o retributivas o con retribución. No es una obligación en la directiva. Veremos cómo lo transpone España, pero no lo es. ¿Qué ha de recibir el candidato? Pues eso, ¿cuál es su retribución de inicio o la banda retributiva de inicio? También se establecen otras obligaciones como la prohibición de preguntar al candidato sobre su historial retributivo en empresas previas, por tanto también sobre sus expectativas retributivas. Y la obligación que en España ya existía y supongo que en todas las empresas pues ya se estará implementando de que los procesos de selección no sean discriminatorios y para ello que el lenguaje que se emplee durante todo el proceso, sobre todo en la publicación de la vacante, pues sea un lenguaje neutro. Pero bueno, esto no supone una gran novedad en España. Hay que decir que esta obligación de transparencia, hoy por hoy en la directiva, no está vinculada al tamaño de la empresa, por tanto, sería obligatoria para empresas de cualquier tamaño y de cualquier número de trabajadores. La segunda diferencia que he querido reseñar es ese derecho individual de información retributiva. También he querido señalarla porque por comentarios que se han oído a veces se está malinterpretando lo que dice la directiva y que, bueno, como todo, faltará esa transposición y ver cómo las normas en España lo llevan al terreno. Pero la directiva lo que dice es que el trabajador o trabajadora individualmente a lo que tiene derecho es a una puesta a disposición de los criterios para determinar la retribución, los niveles retributivos y la progresión retributiva. Por tanto, aquí no se está diciendo que tenga derecho a conocer las cantidades de todo eso, el trabajador individualmente considerado, sino los criterios para determinarlas, que no es lo mismo. También tiene derecho cualquier trabajador, dice la directiva, a conocer el nivel retributivo individual y niveles retributivos medios por sexo para categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo o trabajo de igual valor. Aquí ya se introduce el término de trabajo de igual valor, que en España ya no es familiar porque para los registros retributivos y las auditorías retributivas ya se está utilizando,
pero utiliza la directiva el término categoría. Ese término, como sabéis, en España ya desapareció del Estatuto de los Trabajadores, de hecho desapareció con la reforma de 2012. La clasificación profesional en España ahora está establecida por grupo y, sin embargo, la directiva vuelve a utilizar el término categoría de forma repetida. Será interesante ver cómo se transpone este término en España. Sabéis que, bueno, para el registro retributivo, la auditoría retributiva, el Real Decreto 902 de 2020, los términos que utiliza son grupo, también categoría, porque hay empresas que además de grupos pueden tener establecidas categorías, niveles, puestos o cualquier otro sistema de clasificación que sea aplicable en la empresa. Yo me imagino que la transposición respetará esto y, por tanto, que las empresas podrán crear esos niveles retributivos no necesariamente por categoría, que puede ser algo que en las empresas españolas ya no exista, sino por cualquier otro de esos sistemas de agrupación, grupos, niveles salariales o cualquier otro que se aplique en la empresa. Bueno, y otro de los derechos que se establecen de forma individual en la directiva es que las empresas tienen la obligación de informar anualmente a cada trabajador sobre el derecho a recibir información. Por tanto, no es solo derecho a recibirla, sino que cada año la empresa debe recordar al trabajador, oiga, usted tiene derecho a recibir esto. En cuanto a qué empresas aplican estas obligaciones, bueno, pues lo que dice el estatuto, la directiva, es que los países podrán eximir a las empresas de menos de 50 trabajadores de la obligación de la puesta a disposición de los criterios. Por tanto, falta ver qué hace España, pero España podría eximir, igual que ha eximido de tener plan de igualdad o de la auditoría retributiva, pues podría eximir a las empresas de menos de 50 trabajadores. Y en cuanto a la tercera obligación que he querido, tercera diferencia respecto a la normativa actual que he querido reseñar, es una que también ha llamado mucho la atención y es el famoso reporte periódico que tendrán que hacer las empresas, ¿no? He querido señalar aquí qué es lo que se ha de reportar, porque también ha habido confusión. Ha habido quien ha entendido que se han de reportar salarios, bandas salariales, publicarlas en la web. Bueno, de momento lo que recoge la directiva que se publica es la brecha. La brecha es un porcentaje, el 3%, el 5% o el 7%, y sabéis que es la diferencia entre la retribución percibida por los hombres menos la percibida por las mujeres, dividida entre la percibida por los hombres. Es una fórmula universal y se calcula así la brecha. Vale, pero ¿qué brechas nos van a pedir? Pues bueno, esa diferencia entre hombres y mujeres, en primer lugar, del salario total, pero también separando salario base y complementos salariales. Eso nos daría lugar a 3 cifras: el salario total, salario base, complementos salariales. Además, nos va a pedir esas 3 cifras, pero en medias, la brecha de la retribución media percibida entre hombres y mujeres en cada uno de esos parámetros, y también de las medianas. Por tanto, ya vamos por 6, 3 de media, 3 de mediana. Y luego va a tener que reportarse la proporción de trabajadores que perciben componentes complementarios o variables. Esto va a ser también un porcentaje. Pues el 75% de mis trabajadores perciben complementos variables o complementarios, componentes complementarios que denomina la directiva. Y luego un término que la propia directiva yo creo que ha confundido, porque dice la proporción de trabajadores en cada cuatril de la banda retributiva. La directiva al inicio tiene unas definiciones. En ellas, uno de los parámetros que se define es cuatril de la banda retributiva.
En España legalmente no se había utilizado, hay muchas multinacionales que sí que lo utilizaban. Cuatril significa tanto como dividir la banda retributiva en 4 partes. Lo que pasa es que, tal y como la define la directiva, no son 4 partes iguales en cuanto a salario, es decir, si tuviéramos una banda entre 25.000 y 27.000 euros, los cuatriles en función del salario serían de 25.000 a 25.500, 25.500 a 26, 26 a 26.500, 26.500 a 27. Sin embargo, lo define como cuatriles en función de los trabajadores, es decir, dividir al número de trabajadores que están en esa banda en 4 grupos iguales. Pero eso, que es la definición que hace la propia directiva de cuatril de la banda retributiva, es contradictorio con esto, que nos pide cuál es la proporción de trabajadores en cada cuatril. Pues obviamente si dividimos igual, siempre será un 25% en cada cuatril. Ya os digo, es un error de la propia directiva que creo que cuando se transponga a la normativa española probablemente se corrija. Bueno, y luego vuelve a pedirnos que se deberá reportar esa brecha de género por categoría de trabajadores, dividiendo entre salario base y complementos. Aquí el término categoría, reitero lo que he dicho antes, España tendremos que ver si sustituye categoría por grupo o nos da la libertad de poder elegir entre grupo, nivel salarial, categoría o cualquier otra agrupación que se utilice en la empresa. La periodicidad con la que hay que reportar esta brecha, pues sabéis que varía, no voy a entrar ahora, pero varía en función del número de trabajadores que tiene la empresa y a lo que lleva esta reporte periódico de la brecha es que a que si hay una diferencia igual o superior al 5% en las medias en cualquier categoría de todas las brechas que he dicho que hay que reportar, pues se tendrá que justificar y si no es justificada y subsanada en un plazo de 6 meses, pues es cuando se inicia ese proceso que todos habréis oído de evaluación retributiva conjunta en la que tienen un papel muy preponderante los representantes de los trabajadores de la empresa y si estos no existieran, pues los sindicatos, ¿no? Para negociar esa brecha superior al 5%. Es verdad que esto es uno de los puntos que más desazón ha creado porque hoy por hoy son muchas las empresas que están reportando en sus auditorías o están dejando ver en sus auditorías retributivas brechas muy por encima del 5%. De hecho, la media de la brecha en España pues todavía está muy por encima del 5%. Bueno, y para ir terminando, pues, ¿qué posibles acciones pueden emprender las empresas ante lo que se avecina? ¿Cómo anticiparse? ¿Qué ir haciendo desde los departamentos de recursos humanos? ¿O qué empezar a hacer en cuanto se publique esa transposición? Bueno, pues empezando por el primer punto, revisar o crear guías de entrevistas de selección. Yo creo que ya son muchísimas las empresas que tienen guías para los procesos de selección. Sabéis que ya hay cuestiones importantes que, por ejemplo, no preguntar sobre el estado civil en una entrevista o no preguntar sobre la voluntad de tener o no tener hijos, cosas que hace 30 años pues era casi como la primera pregunta en una entrevista, ¿no? Todo eso es posible que las empresas ya tengan guías. Si las tienen, pues tendrán que revisarlas para incluir en esas guías también la prohibición de preguntar sobre trayectorias salariales o sobre expectativas salariales. También deberían las empresas tener, y si no la tienen, ir creando esa política de fijación de las retribuciones y de la progresión retributiva, sobre todo pues con bandas salariales ligadas a grupos o a niveles salariales. Esta consulta nos la han hecho ya muchas empresas, clientes nuestros, y la primera pregunta es, bueno, si pago conforme al convenio colectivo, ¿lo he de tener?
bueno, pues quizá tu política lo que diga es que de tal a tal grupo retributivo, de tal a tal puesto o de tal a tal categoría, la política salarial se ciñe estrictamente al convenio colectivo. Si además del convenio estuviera aplicando cualquier otra retribución, bien sea dineraria o en especie, debería ya constar en esa política. Y bueno, y luego todas las empresas, me imagino, tienen a partir de algún nivel políticas retributivas propias o salarios distintos a los del convenio, ¿no? Por estar por encima, estoy hablando de a nivel directivo. Entonces, eso también debería constar en una política retributiva, ¿no? No quiere decir que esa política se tenga que enseñar. No, ya habéis visto cuando he hablado de qué hay que compartir, no es esa política, pero sí hay que tenerla porque creo que antes no lo he dicho, pero los trabajadores individualmente pueden pedir la media de su categoría. Vuelve a decir la directiva categoría, habrá que ver la transposición que pueden solicitar los trabajadores individualmente, pero hay que tenerlo preparado porque si un trabajador no solicita la suya, no va a haber las medias de toda la empresa, pero sí la de su categoría o grupo o nivel salarial. ¿Qué otra cosa tenemos que o podemos ir preparando? Bueno, pues como habéis visto, os he dicho que va a haber que tener una comunicación individual, va a haber que hacer una comunicación individual anual a cada trabajador sobre el derecho a recibir información. Yo me planteo si quizá eso puede ser, por ejemplo, en la nómina de diciembre, una cajetilla donde diga, se le recuerda que usted tiene derecho a bueno, pues eso, pero vamos a tener que prever que eso hay que entregarlo anualmente a los trabajadores. Además, en previsión de que los trabajadores individualmente considerados puedan solicitar información a la empresa, es conveniente que las empresas creen un protocolo de atención a esas solicitudes de información retributiva. ¿Qué pondría yo en ese protocolo? Bueno, primero, quién es la persona competente para dar esa información, qué información se debe proporcionar para dar también seguridad a la persona que debe proporcionar esa información sobre qué dar y qué no dar, a pesar de lo que nos pueda pedir el trabajador, en qué plazo. Y esto de en qué plazo es porque la directiva, ya veremos la transposición, pero la directiva ya dice que se debe proporcionar esa información en un plazo razonable y en todo caso en un máximo de 2 meses. Por tanto, un protocolo donde recursos humanos pueda tener una guía de qué hacer ante esa petición y luego una cláusula de confidencialidad quizá que trasladar a la persona que nos está solicitando esa información, porque lo que dice la directiva es que su dato sí puede darlo, pero si tiene conocimiento de otros datos, pues no debería darlos. Otra cuestión que podemos llevar a cabo es revisar cláusulas contractuales precisamente al hilo de esto, que prohíban a los trabajadores divulgar información sobre su propia retribución y esto porque la directiva prohíbe prohibir, por tanto ya no podemos prohibir a los trabajadores que cuenten qué ganan ellos. Revisar las mejoras salariales de personas que han disfrutado de permisos parentales o de cuidado, porque la directiva nos avisa que va a poner el ojo en esas personas por si no han accedido a las mismas subidas que sus compañeros que no han disfrutado esos permisos. Se está tratando de evitar una discriminación. Y por último, pues bueno, ese análisis de brecha que os estoy diciendo que en muchas compañías sale muy por encima del 5%, quizá repetirlo de varias maneras en categorías, niveles o lo que cada empresa pueda para tratar de explicar o de minorar ese 5%. Y bueno, como luego tendremos oportunidad en el turno de preguntas quizá hablar de algo más, os dejo aquí, creo que casi he cumplido el tiempo y Jesús, Muchas gracias. conecto después. Gracias. Gracias, María José, gracias. Yo creo que ha sido fantástico porque nos has hecho una introducción tanto de la directiva como incluso de una guía donde ya nos estás dando pistas de qué es lo que tenemos que acometer,
en la situación en la que estamos ahora, en que conocemos lo que conocemos, pero ya esa guía y esas pautas son muy interesantes. Y precisamente en ese es el tema en el que queríamos entrar ahora con con las personas de nuestra tertulia. Y podemos empezar, si acaso, primero con David del Val en Endalia. Esta guía o estas ideas que nos ha dado María José, ¿en qué medida en Endalia ya estáis entrando, estáis aprendiendo, estáis preparándoos? Cuéntanos un poco, David, cómo estáis llevando ya ahora la preparación para la transparencia. Buenos días. Bueno, pues de lleno te diría lo primero. María José creo que nos ha contado con mucho detalle lo que exige la directiva y algunas propuestas. Y ahora nos toca, tanto a mí como a otros directores de recursos humanos, bajar al terreno, ¿no? En los departamentos de personas y aplicar en la práctica pues todas estas consideraciones. Yo, a modo de presentación, para aquellas personas que no nos conozcan, soy director de recursos humanos en una empresa de software que integra software de recursos humanos, de HCM, gestión del capital humano, y la parte de payroll de nómina. Tenemos un software integrado para que lleves tu gestión de recursos humanos en un único entorno, con toda la información salarial y de otros aspectos como pueden ser formación, selección, etcétera. Y esto es un poco lo que ponemos en valor para afrontar esta directiva. Creo que también este debate es un buen ejemplo. Estamos personas del ámbito legal, del ámbito tecnológico, Reyes en la parte de consultoría, Juan José en gran empresa, y eso es lo que aporta valor al debate, porque la transparencia salarial yo creo que no la vamos a abordar solo desde un único prisma, ¿no? Legal o tecnológica o de compensación. Requiere que todas estas capas hablen entre sí y nosotros en la manera de afrontarlo así lo hemos planteado, que nuestra aplicación informática puede integrar todos los datos para después tener una respuesta a esa transparencia y ese análisis de la compensación coherente. ¿Por qué? Porque vemos en muchas organizaciones que se están fijando en el cumplimiento normativo como un proyecto puntual, como, oye, tengo que hacer un informe de brecha y a cruzar los dedos, ¿no? Y el enfoque, este enfoque creo que expone a la empresa. A día de hoy, la transparencia no la podemos entender como una entrega de un informe o de respuesta a una solicitud de un trabajador, sino ya como un sistema de trabajo que va a formar parte de los departamentos de recursos humanos. Entonces, nosotros la manera de abordarlo es bajar operativamente todas estas cuestiones para que una herramienta unificada te pueda dar respuesta a todas estas necesidades a nivel de retribución. Muy bien, David. Tendremos oportunidad ahora en también entrar en algunas otras preguntas con más detalle. Juan José, desde COVAP, ¿cómo estáis acometiendo esta nueva avenida de la transparencia salarial? Bueno, pues la verdad que venimos ya desde hace un tiempo trabajando en ello, ¿no? Y yo creo que además también la nueva transparencia salarial supone un cambio también cultural dentro de las empresas, ¿no? Porque ya no solamente tenemos que ceñirnos a ese cumplimiento legal, que es sí o sí, ¿no? Sí, sino también que una forma también que los departamentos de personas en las distintas empresas, pues también tenemos que intentar profesionalizar todo el tema de la compensación y también ganar una mayor confianza dentro de la empresa, ¿no? Yo creo que al final, como bien se ha dicho durante mucho tiempo, el tema de salarial era un tema tabú y eso es importante, ¿no? Y más en una empresa también como COBA, ¿no? Es decir, COBA, para poner en contexto, es una cooperativa agroalimentaria andaluza, ¿no? De primer grado, que trabaja en tres grandes áreas de negocio, transformando un poco todo lo que son las producciones ganaderas de sus socios, ¿no? Tenemos una industria láctea que transformamos tanto leche de vaca, oveja y cabra, así como fabricación de mantequilla, ¿no? Comercializamos tanto con la marca Cobas como con la marca Hacendado y también con tema de quesos, ¿no? Es decir, somos el primer grupo en España de gestión de leche líquida y representamos aproximadamente el 12% de la leche en España, ¿no? Gestionando en Andalucía concretamente más del 90% de la leche. También tenemos sectores cárnicos en tema de ternera, cordero, ibérico, tanto fresco como curado, y en alimentación animal, pues a través de las materias primas, piensos y mezclas para el ganado de nuestros socios, ¿no? Y bueno, tenemos también una red comercial que hace cerrar también el círculo 360 grados de nuestro modelo, con 4 tiendas en Pozoblanco, Córdoba, Sevilla y Madrid, y también 2 bares de tapas en Córdoba y en Madrid, ¿no?
COVAP en su conjunto como grupo tiene 4 filiales, una en Estados Unidos, se dedica principalmente a comercialización de ibérico, y otra en León, la actividad de León, que tiene industria láctea, otra en Meira, en Lugo, con industria láctea y fábrica de piensos, y también otra en Vidreres, en Girona, con industria láctea. El grupo COVAP tiene aproximadamente 1.400 trabajadores y facturó en el año 2025 1.053 millones de euros. Esto nos hace que esta complejidad un poco de empresa, ¿no? De modelo de negocio, pues nos ha hecho anticiparnos durante mucho tiempo atrás a todo lo que nos venía o nos podía venir de encima, ¿no? Venimos trabajando en una política retributiva que afecta a 1/3 de la plantilla, y además tenemos aplicables 5 convenios, 3 de ellos nacionales y 2 de ellos provinciales, ¿no? Hace un tiempo decidimos apostar por la equidad salarial dentro de la empresa, ya no solamente internamente, sino también teniendo en cuenta el salario de mercado. Y para ello pues nos unimos desde 2017 comenzamos con todo lo que era definición de puestos de trabajo, valoración de puestos de trabajo y también la nivelación de dichos puestos, ¿no? Es decir, inicialmente solamente con un ámbito de equidad interna y posteriormente con un ámbito de equidad externa, que comenzamos a trabajar también con la colaboración de CEINSA, ¿no? Es decir, una consultora experta en retribución que hicimos un poco pues aplicar todo lo que veníamos haciendo, pero de una forma quizás más organizada, ¿no? ¿Esto nos ha servido para qué? Pues para no tener que ir tan rápido ahora, es decir, cosa que se ha comentado anteriormente, ¿no? Y María José lo decía, aunque nos faltan cosas por hacer, porque la transposición no la tenemos clara y bueno, yo creo que dudas tenemos todas las empresas por mucho que hayamos ido andando durante este camino, ¿no? Y luego también porque quizás a lo mejor los salarios que tengamos no estén tan descompensados como lo estaban antes, ¿no? Quizás por ese trabajar dentro de esa equidad interna y dentro de esa equidad externa nos hace ahora mismo estar en una posición posiblemente más de una cierta tranquilidad. Creemos que posiblemente, bueno, de hecho, la última auditoría retributiva que hicimos nos salía una brecha respecto a la media del 6,35 y respecto a la mediana de un 4,15%. Es decir, que veníamos trabajando con una brecha relativamente reducida, ¿no? Pero bueno, está claro que ahora mismo la brecha actual del 5% es mucho más exigente y tenemos que ver si seguimos manteniéndonos a ese nivel, ¿no? Y luego un poco, pues solamente por cerrar esta parte inicial, yo creo que la parte de transparencia, la fijación de salarios, ¿no? Es decir, va a suponer también un cambio, sobre todo a nivel de comunicación dentro de las empresas, ¿no? Es decir, pasamos de tener esos mensajes, y María José lo comentaba antes, ¿no? De qué va a pasar realmente cuando una persona pida los salarios, qué intención lleva con esa petición de salario. Y yo creo que ahí se nos abre también un ámbito bastante importante en cómo tengamos que diseñar el plan de comunicación que tengamos que hacer a futuro. Muy bien, Juan José. Muchas gracias. En esta última frase que has dicho, me ha recordado ese dicho de no solo hay que serlo, sino que parecerlo. Es decir, que tenemos que tener la equidad, pero luego hay que comunicarlo bien comunicado para que genere confianza entre nuestros empleados. Reyes, en Integra Estrategia y Tecnología, cuéntanos cómo estáis acometiendo la transparencia salarial. A ver, ahora, pues lo primero, daros los buenos días a todos y a todas y gracias por contar con Integra en este caso y contaros un poco nuestra experiencia. Ahora mismo, pues llevamos trabajando con el proyecto desde aproximadamente desde septiembre. Después del verano, pues sí que me planteé un poco las necesidades que se nos venían encima con esta transposición y a raíz de ahí, pues bueno, decidí plantear al comité estratégico, a la dirección general del grupo Integra, pues un poco esta necesidad que se nos viene encima, ¿no? Y el anticiparnos, un poco también como lo comentaba antes nuestro compañero, anticiparnos a, pues bueno, a cómo tenemos que empezar a trabajar de manera diferente y empezar a trabajar diferentes mindset para romper mentalidades y romper barreras
pues eso, pues para emprender diferentes modos de trabajo dentro del área de personas y dentro de nuestro liderazgo humanista que lo tenemos implementado pues en todas las áreas y en todos los directores. Sí que me gustaría un poco comentaros quiénes somos porque bueno, nuestra realidad también pues es diferente a otras realidades y al final, pues no, Integra somos una consultora tecnológica, somos de origen aragonés, tenemos la sede central aquí en Zaragoza, pero tenemos ya presencia en diferentes ciudades de España. Somos alrededor de 850 personas, estamos en crecimiento y nuestro objetivo este año es llegar a las 1.000 personas durante este año 2026. Nos sitúa en un momento de crecimiento y de transformación. Por lo tanto, para nosotros la prioridad de este proyecto que os estaba comentando era y es el ordenar muy bien los procesos internos para tener todos un poco las mismas directrices y tener un poco un mismo marco de actuación. Entonces, bueno, nuestra actividad está estrechamente vinculada con la tecnología. Trabajamos en ámbitos como sistemas IT, implementación de ERPs, desarrollo de software, inteligencia artificial, datos, IoT, marketing digital. Además, también contaros que somos uno de los 16 partners gestionados por Microsoft, somos Gold Partner de IBM y también trabajamos con otros fabricantes de referencia de tecnología como AWS, SAP o Salesforce. Entonces, más allá de la actividad, hay una idea que nos define muy bien aquí en Integra y es que entendemos que las personas están en el centro de la organización y por eso, pues para nosotros hablar desde la retribución no solamente hablar solamente de salarios o de un entregable, como bien estábamos comentando, sino hablar también de equidad, de comunicación, de coherencia y de liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, pues operamos en un entorno que es especialmente exigente, hay escasez de talento, una presión creciente en las expectativas salariales de los perfiles que seleccionamos, también de los perfiles que tenemos internos, y en este contexto la transparencia salarial no es solamente una obligación normativa, sino queremos que sea una necesidad organizativa y una manera de trabajar. Entonces, pues bueno, sí que este proyecto lo planteé pues eso, haciendo un camino de 10 fases, que ya estamos ya en las últimas fases, pero sí que me gustaría un poco pues deciros por los pasos por los que hemos ido pasando por si os puede ayudar a los oyentes, ¿no? Primero empezamos por eso, por esa presentación al comité estratégico. Aquí, pues eso, identificamos la necesidad de actualizar el mapa de puestos, actualizar esas DPTs, descripciones de puestos, qué es lo que está haciendo cada persona, qué necesidades hay en cada uno de los equipos para acometer los entregables y con calidad y aportar ese valor al cliente. Y por ello también pues queremos también hacer evolucionar esa política de compensación de beneficios conectándola con el desarrollo profesional, la equidad interna y también ser competitivos en el mercado. Por ello lo abordamos desde un proyecto, pues eso, muy estructurado, con fases, como os comentaba, y con todas las áreas implicadas y con una temporalidad y eso, pues con los tiempos como muy marcados para cada uno de los entregables. Una vez que ya lo comentamos a la dirección general, ya fuimos aterrizando a cada uno de los bloques de las diferentes direcciones y ya les pedimos que necesitábamos esas descripciones de sus puestos. También nos apoyamos en la inteligencia artificial. Hicimos un agente que nos ayudaba en la configuración de las descripciones de los puestos y el cómo configurar todo este proyecto bajo la normativa de transparencia salarial. También introdujimos diferentes registros, estudios retributivos que nos ayudasen también a tener luego esa visión del mercado respecto de nuestra visión interna en cuanto a salarios. Y en paralelo, pues también hemos ido construyendo un trabajo de un modelo de desarrollo del talento, un modelo de desarrollo de las personas, pues para hacer evolucionar y también poder justificar esa progresión salarial con coherencia y con sentido. Claro, todo ello que fue necesario, pues hacer un modelo de valoración de puestos y construimos un modelo de puntuación. Lo hicimos a medida, pues lo que hicimos fue explorar los diferentes modelos que hay en el mercado y decidimos hacer uno propio, arriesgado, pero todo con sentido y muy aterrizado a nuestra operativa, a nuestro valor y a nuestra cultura. Decidimos hacer un modelo de 5 dimensiones, 5 grandes dimensiones. En total fueron 12 factores y puntuados del 1 al 5. Por lo tanto, pues de todo el listado de puestos que realizamos esa valoración de puestos. Y gracias a esa valoración de puestos y esos puntajes hemos podido definir y aterrizarlo en familias y en niveles. Con estas familias, estos niveles, lo que hemos hecho es, bueno, pues hemos decidido cinco grandes familias. Una, pues, corporativo negocio, otra data y IoT, transformación digital, aplicaciones de negocio, sistemas IT y desarrollo de software. De ahí lo que hemos hecho ha sido, pues,
aterrizarlo muy mucho a cada uno de los seniorities, definir cada uno de los puestos, qué criticidad tiene también en la rotación y en ese mercado tensionado que tenemos fuera, y darle pues cierta relevancia en esas puntuaciones a estos puestos. Hemos hecho ese contraste tanto a nivel interno para ver esa equidad interna, lo hemos contrastado también con el mercado para ver que efectivamente en qué banda salarial estamos pagando respecto de mercado y bueno, pues también buena noticia porque la equidad interna nos salía muy positiva en cuanto a que todo lo que tenemos ahora mismo organizado tiene mucho sentido, ¿no? Por lo tanto, ahora estamos diseñando las bandas, estamos en ese punto de ver en base a estas puntuaciones dónde nos queremos, qué estrategia queremos llevar a cabo para la contratación de candidatos fuera en el mercado y ver en qué bandas salariales los queremos situar y cuál sería nuestra estrategia de inversión de nuestra masa salarial. Y en base a eso, pues bueno, también pues lo que nos queda por delante es contar todo esto, aterrizar todo esto en una herramienta. Tenemos también una herramienta interna que es ProQuo Talento y esta herramienta es la que queremos transponer, pues todas estas puntuaciones, descripciones de puesto, esa gestión que hemos hecho de puntuaciones que se quede registrado para que nos ayude a la evaluación y la gestión del desempeño y poder también pues tener esa valoración por cada una de las personas. También queremos explorar y estamos también explorando, pues hemos sacado cuadros de mando con Power BI para tener también los niveles, estamos también explorando una herramienta de IBM que es Planning Analytics, también para que nos dé el cruce de datos y trabajar mucho con el dato y tener un único dato y que nos ayude a crear esa herramienta que le ayuda al manager a sacar esas justificaciones y a revisar en cada una de las áreas qué situación concreta tenemos debido a nuestra diversificación, ¿no? Y bueno, y como diferentes pasos que nos quedan por delante, pues es volver a contrastar todo esto con el comité de dirección general, contarle todo esto a los managers, formar a los managers esta nueva metodología de trabajo, contar a todas las personas en nuestro nuevo modelo de gestión del desempeño y gestión del potencial. Y bueno, y al final, pues un poco como mensaje que os quería trasladar es que la verdadera transparencia salarial no consiste solamente en ordenar sueldos, sino en construir organizaciones más justas, comprensibles y más humanas, ¿no? Para que el valor que entregamos en el negocio, en el día a día y nuestra posición dentro de personas, pues sea posible en nuestro día a día. Muchas gracias, Reyes, muchas gracias. La verdad es que nos has contado una experiencia absolutamente detallada y muy, muy bien elaborada. Yo me quedo ahí con una idea que yo comentaba al principio, que la habéis hecho con creces, que es que la compensación ha formado parte de la agenda de la dirección. Habéis trabajado con la dirección de una manera importante. Es una oportunidad para recursos humanos brutal de estratégicamente tener un protagonismo, fundamentalmente buscando los últimos objetivos que has dicho ahora. Hay un tema muy importante también que habéis dicho y es el tema de cómo cuento todo esto, porque lo que has contado tiene un detalle y una profundidad brutal, pero hay que contarlo y hay que contarlo para generar confianza. Y luego lo último es, oye, pásanos algunas de las herramientas que has comentado, pásanos el agente este que has dicho, el agente este, Bueno, pásanoslo, es una gente que lo he hecho a mi medida y un poco a, a por eso, mi, a pásanoslo, mi... Pero bueno, os lo puedo es, compartir para que le echéis un vistazo es broma, y que os es pueda broma, que os pueda ayudar un poco a construir el vuestro propio, ¿eh? O sea, yo un poco lo hice a mi medida en pues, base a mi cultura, un pues, poco a lo que pues, queríamos un poco conseguir. pues mira, Reyes, yo lo decía de broma, pero si cae, pues fantástico, fantástico. Yo, en el momento en el que estamos, casi pasaríamos a lo que son las preguntas de las personas que nos han hecho a través del chat. Nos podéis seguir haciendo. Em, por dar de nuevo entrada a María José, hay un tema que surge, tenemos dos o tres preguntas que tienen que ver acerca de la antigüedad, de la antigüedad. Es decir, hay algunas personas que nos dicen que, claro, en las empresas solemos tener esa situación de antigüedad, es un gap que se suele producir y además suele tener pues componentes diferentes entre hombres y mujeres, dependiendo evidentemente de los sectores. Em, ¿Cómo podemos justificar, cómo podemos argumentar que nuestra gestión es suficientemente adecuada, pero que tenemos unos históricos que tendremos de alguna manera que resolver con tiempo? María José, ¿qué nos puedes decir? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta. Hay empresas que sí retribuyen la antigüedad. Entonces, esto no hay nada más objetivo que esto, y es que
cuando hay complementos de antigüedad, pues van en función de la entrada cuando se produjo y serán los mismos para hombres y para mujeres, aunque muchas veces se da la circunstancia de que en general las mujeres en determinados sectores pues tienen menos antigüedad, con lo cual producen un gap, pero es un gap perfectamente objetivable y objetivo, con lo cual no debería preocuparnos y sí saber aislarlo para dar la explicación. Eh, Luego hay otros factores que también es antigüedad, pero que puede llevar a que la antigüedad haya producido una evolución en los salarios. Yo El paso del tiempo, creo que se refieren a este. vale, este es más peliagudo porque este sí entiendo debería ser corregido. Nos va a servir para explicar por qué se produce un gap, pero no sería un gap justificado, salvo que la empresa pueda justificar que está pagando la experiencia, que sí que es un factor objetivo y reconocible, y además está previsto que se pague más por mayor experiencia, con lo cual, salvo que se vaya por ahí, sí que debería corregirse. Muy bien. Luego hay también alguna pregunta que tiene que ver con el momento de la oferta a los candidatos. Hay dos o tres preguntas también al respecto. Y es, no puedo preguntar expectativas salariales al candidato, me genera una dificultad de qué oferta puedo hacer. ¿Cómo ves? Ya sé que ni la directiva está escrita ni tampoco, pero ¿cómo ves que podría gestionarse esta situación de incertidumbres para el bien de la empresa y del candidato, de los dos? Claro, es un cambio de paradigma, como han dicho mis compañeros. Ya no debemos pensar que vamos a hacer una oferta en función del candidato, sino que es un candidato a un puesto y ese puesto va a estar dentro de una banda salarial. Eh, si el candidato pregunta, o a lo mejor incluso sin que lo pregunte, hay que trasladarle la banda salarial. Es cierto que dentro de esa banda, que será la del puesto, o la del grupo o la del nivel, podremos movernos quizá en función de la experiencia del candidato o si, aparte de la formación básica requerida para el puesto, tiene otras formaciones complementarias que pueden darle más valor dentro de la banda, pero siempre estaremos dentro de esa banda. No vamos a conformar nosotros la oferta en función del candidato, sino buscar un candidato que se adecue a la oferta. Eh, Relacionado con este tema, preguntarle al candidato cuál es su historial salarial, no, pero preguntarle sus expectativas salariales. Bueno, es verdad que lo de expectativas lo he añadido yo, no lo pone la directiva. La directiva no dice que no se pueda preguntar expectativas, pero yo entiendo que es incompatible con la obligación de la empresa de comunicar la banda salarial, porque si le estamos preguntando por una expectativa, no estamos en ese cambio de paradigma de estamos comunicándote cuál es nuestra banda o cuál es la retribución. Pero bueno, habrá que ver ya. Tendremos que ir aprendiendo, tendremos que ir aprendiendo. Gracias, María José. Voy a una pregunta que tenía para David, y es, con toda la dificultad, yo creo que además Reyes nos ha bajado al terreno de la dificultad que tiene todos los datos y toda la información que tenemos que gestionar para poder, primero gestionarlo bien y luego dar la información. David, ¿cómo creéis vosotros que una empresa, cómo podéis garantizar esa coherencia y además en todo el ciclo de vida del empleado y no morir en el intento? Es decir, que no sea tanto el trabajo que haya que hacer, que sea casi imposible hacerlo de forma periódica. David, ¿cómo lo ves? Desde luego, lo primero, poner en valor lo que comentaba Reyes, porque no es fácil este tipo de proyectos. Nuestro enfoque es lo que comentaba al principio. A través de la tecnología queremos ir al foco de los problemas de los responsables de recursos humanos en este tipo de proyectos, que suelen ser tener la banda salarial en el proceso de selección en un Excel, la política retributiva por otro lado si existe, unos criterios de promoción no definidos o en otra documentación aparte. Y entonces esto provoca que cuando un empleado nos pregunta, pues para dar una respuesta coherente, pues tengamos problemas, ¿no?
Y a veces esa respuesta puede no existir o aún peor, contradecir lo que pone en el Excel con lo que pone en otra documentación. Entonces, nuestro enfoque es un sistema integrado donde convivan datos de nómina, datos de bandas salariales, descripciones de puesto, todo unido y enfocado también a toda la parte de People Analytics que estamos desarrollando. Un módulo que permite hacer analítica de datos de todos los aspectos de los empleados, la descripción del puesto, el nivel en banda, la brecha, para que a tiempo real puedas consultar la brecha salarial, ya no solo para hacer un informe, que también, un reporte de brecha, sino que tú no tengas que gestionar la transparencia retributiva mirando al retrovisor, mirando lo que ya ha pasado e intentando corregirlo, sino que monitorices con la inteligencia artificial y con el People Analytics cómo está tu brecha para que cuando vayas a hacer las 6 contrataciones que tienes en tu plan de contrataciones próximo, ya sepas cómo te va a afectar eso a la brecha. Puedes hacer una simulación de presupuesto para cerrar esa brecha salarial y puedas trabajar con todos los datos disponibles de los empleados en una única plataforma. Nuestro enfoque es automatizarlo de esta manera. Muchas gracias, David. Juan José, una pregunta para vuestra experiencia. Ya has comentado que estos últimos años ya habéis estado trabajando, os habéis estado preparando para comunicar internamente los niveles salariales. ¿Qué papel ha jugado? Porque aquí es muy importante el papel de los directores, los responsables de equipo en las conversaciones con los salarios, para llegar a los empleados, que al final llegamos de forma personal en un tema tan importante como es lo que cobran. ¿Cómo lo habéis trabajado? Bueno, hemos trabajado en dos niveles distintos, ¿no? Uno principalmente tema de también concienciación a toda la parte directiva, ¿no? Es decir, desde el CEO, comité de dirección hacia abajo, sobre todo para que tengan constancia de la política que íbamos a implementar, ¿no? Y ahora nos queda también seguir desarrollando esa parte, sobre todo en el tema de sensibilizar muy bien en qué consiste la transparencia retributiva, ¿no? Y aquí no solamente hemos trabajado a nivel directivo, también hemos trabajado mucho con el tema de la representación legal de las personas trabajadoras, ¿no? Porque nos ha servido mucho también a qué, a definir y ver que el modelo que estábamos trabajando de valoración de puestos de trabajo era un modelo razonable y adecuado y naturalmente pues hicimos las comparativas correspondientes con el modelo del ministerio y esto pues también nos ha hecho pues tener un mayor conocimiento de cada uno de los complementos que están dentro de nómina, que son diferentes al salario base, para conocer realmente qué es lo que estamos comparando a nivel de esta amalgama, como hemos dicho anteriormente, de convenios, ¿no? Yo creo que esa es una parte muy importante. Y esto pues lo venimos acompañando también en estos últimos años, pues con más detalle en el tema de los planes de igualdad que estamos teniendo, ¿no? Pues acompasándolo en cómo tenemos que trabajar a través de los planes de igualdad, en comunicar, informar en qué tenemos que incidir o no incidir, ¿no? Yo creo que al final es trabajar mucho, sobre todo, en concienciación y en sensibilización. Muchas gracias. Una pregunta que nos ha llegado del público que me parece, me ha parecido. Tenemos un montón de preguntas, más de 25 o 30 preguntas. No vamos a poder responderla todas, ya estamos llegando casi al último minuto. Pero me ha parecido una que nos han enviado que interesante y es. Parecería, María José, que la directiva está orientada a continuar trabajando por evitar la discriminación salarial entre hombres y mujeres. Por eso se habla de brecha, etcétera, ¿no? También va a ser sensible la directiva y la transposición con respecto a que pueda haber discriminación entre mujeres, entre hombres. Ahí también va a haber algún tipo de puntualización de detalle, es decir, que la discriminación no sea solo por género, sino por otras razones. A ver, no, la finalidad de la directiva no es esa. A los trabajadores personas físicas les vamos a tener que dar medias de su nivel o de su categoría o grupo equiparable. Eso sí que va a hacer que inevitablemente se comparen unos trabajadores con otros. Pero también hay una reserva y es que estos datos solo van a poder ser utilizados para este tipo de reclamación de discriminación. Por tanto, no deberían estos datos poder amparar otro tipo de discriminaciones y, desde luego, no hay datos de brecha en esos casos, pero
vamos, como habrá datos de media, va a ser inevitable que tengamos reclamaciones de trabajadores comparándose con el de al lado con independencia de su sexo. Muy bien, yo por mi parte, estando en tiempo en estos momentos, agradeceros, Reyes, David, Juan José, María José, agradeceros vuestra participación. Yo creo que ha sido muy interesante. Hemos tenido un número muy importante de público asistente. Es una evidencia de que es relevante, de que hay sensibilidad, de que lo va a seguir habiendo, porque en estos momentos todavía hay incertidumbres de cómo se realizará y cuándo se realizará la transposición. Entiendo que a lo mejor dentro de unos meses nos volveremos a encontrar hablando de estos temas, porque a lo mejor ya estará publicado y entonces empezarán a surgir las primeras dudas de cómo se interpreta, etcétera. Pues desde ahí estaremos otra vez con AEDIPE, con vosotros, con este tema y con los temas que consideréis que son importantes y que son relevantes para el conjunto de recursos humanos. Muchas gracias por vuestra asistencia, al público en general y muchas gracias a las personas que nos habéis acompañado. Gracias, hasta Gracias. pronto. Muchas Muchas gracias a gracias. vosotros. Gracias a Gracias. Hasta la todos. Hasta próxima. luego. Hasta Buen luego. día. Chao. Gracias.